marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber de ti. Bendiciones, hermanos, otra vez de vuelta aquí en este su programa Mujeres hacia la Santidad, por esta tu emisora María Evangelizadora Radio, este pedacito de cielo en tu hogar. Aquí hablándote hoy de ese trabajo en equipo con una pareja formidable, pero más que una pareja formidable, queremos hablarte de la esposa que acompaña a su esposo para hacer un trabajo en equipo. ¿Y quiénes son? Pues Priscila, la esposa de Aquila, que nosotros queríamos compartirte, compartiéndote en este día de hoy, que como dice el apóstol Pablo, dice que ellos arriesgaron su vida para salvar la del apóstol Pablo. Fíjese que en este caminar, en el caminar con Cristo Jesús, es mucho lo que nosotros arriesgamos. No solamente nuestras vidas, sino también la de otros hermanos. Y eso fue lo que ellos también hicieron, en equipo, en ese momento tan difícil. Y destaca el apóstol Pablo, que ellos también tenían esa iglesia en su casa. Pero si hablamos más adelante y nos vamos también a Hechos 16, vemos también cómo también Pablo sigue hablando de ello, de cómo fue ese encuentro, cuando él estuvo ese encuentro primero se encontró con Aquila, el esposo de Priscila, y dice, tiempo después Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que acababa de llegar de Italia, con su esposa Priscila, a consecuencia de un decreto del emperador Claudio, porque todos los judíos habían recibido la orden de abandonar Roma. Pablo se acercó a ellos, pues eran del mismo oficio y se dedicaban a fabricar tiendas, y se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Vemos nosotros cómo ellos también acogieron a Pablo. Cuando Pablo llegó en ese momento que necesitaba de esa hermana amiga, de llegar a un lugar y ser acogidos por esos cristianos judíos que también habían abandonado. Y simplemente
la posición de Pablo, al igual que de ellos, fue la de ayudarse mutuamente, ayudarse a poder caminar juntos y trabajar en equipo. Vemos que nosotras, como esposas, vamos caminando en ese servicio, en esa entrega, y llegar a ser ese equipo, y hacer que ese trabajo que Dios quiere que tú y yo hagamos, que nuestras casas, oigan bien, que nuestras casas no sean lugares de adornos, que nuestras casas no solamente sean que se vean bonitas y ordenadas, porque eso es muy bueno. Pero recuérdate que a la medida de en el juicio final, Dios no te va a ti a medir y hacer el juicio por lo bonita y organizada de tu casa. Dios te va a ver a ti y te va a pedir cuenta de lo que tú hiciste con esa casa que Él te dio. Porque por eso es que Josué nos dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Sila junto a su esposo Aquila. Su casa era para servicio del Señor hasta el punto que la convirtieron en iglesia, de llevar otros al Señor. Pero más adelante nosotros vemos cómo el apóstol Pablo nos sigue hablando a nosotros. Perdón, en el libro de los Hechos nos sigue hablando a nosotros de cómo siguieron ellos haciendo ese trabajo hasta encontrar a ese tal vez no sería ese apóstol, sino el predicador, es la palabra correcta, hasta encontrarse con Apolo. Dice que más adelante, ellos encontraron a un judío llamado Apolo, natural de Alejandría. Él había llegado a Efeso, era un orador elocuente y muy entendido en las Escrituras. Le habían enseñado algo del camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús, aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Hablaba pues con mucha convicción en la sinagoga. Al oírlo, Aquila y Priscila lo llevaron consigo y les pusieron con mayor precisión el camino. Ustedes ven cómo ellos siguieron, que no se quedaron solamente con que ellos tenían esa iglesia en su casa. Su casa era esa iglesia doméstica, como nos manda a nosotros nuestra Santa Iglesia Católica, a que tu casa sea una iglesia doméstica. Ellos tenían esa iglesia en su casa, de formar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos escucharon a este joven que hablaba con tanta elocuencia de Dios. Pero yo quiero y voy a hacer notar esto para que entonces mi hermana Liz pueda ella terminar esta parte. Cuando ellos encuentran a Apolo, ven que él tenía el bautismo de Juan y tenía una formación, una elocuencia para hablar de Dios, pero todavía le faltaba la formación de nuestra Santa Iglesia Católica. Y es la parte que yo quiero que tú y yo entendamos.
Que no es que no aprendamos 2 citas bíblicas y ya por eso somos predicadores. Nosotros en la escuela de evangelización damos un curso que se llama Apolo, que es una formación para predicadores. Pero quiero dejarte con esta enseñanza, porque le voy a dar el paso a mi hermana Liz, que es lo que yo quiero que nosotros entendamos, que no es porque nos aprendamos 2 citas bíblicas y hablemos con elocuencia, ya tú y yo tenemos la preparación para ponernos y decir que somos predicadores. Yo quiero que aquí tengamos ojo, que seamos cuidadosos con eso, que necesitamos formarnos primero. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos formar a otros. Porque todos los días tú y yo sí es verdad que aprendemos algo. Y como nos dice Don Bosco, que nada es suficiente para Dios. O sea, todos los días tú y yo tenemos que aprender más y darnos más y servir más y ser más Priscila y ser más Aquila. ¿Para qué? Para que tengamos ese discernimiento y salir a buscar esas almas que ya tienen ese don de la elocuencia, de la palabra, pero necesitan de formación. Y esa es la parte que yo voy a dejar que mi hermana Liz pueda continuar. Nosotros hemos visto, si nos vamos a resumir ya todo lo que hemos hablado, pudimos ver que realmente eran un hombre y una mujer que trabajaban en equipo, que nos enseñan a trabajar en equipo. Ya mi hermana Aurora le habló, estamos ya como en una especie de resumir y ver cómo nosotros realmente necesitamos de esa parte, de una enseñanza de trabajar en equipo, porque cuántas dificultades cuando nos corresponde hacer el trabajo para el Señor. Tenemos tanto que decir de cuando vamos a hacer la labor para el Señor, como lo hacían estos 2 hombres y mujeres de Dios. Al parecer, parece que se veían que eran un hombre y una mujer que vivían para Dios. Eso es lo que realmente el Señor quiere. Y algo que mencionó Aurora es la parte de que nosotros, no es que nos veamos nosotros en sí, todo va a quedar bien y es que yo necesito que yo quede bien, no es eso. Es un trabajo en equipo, como nos enseñan ese hombre y esa mujer. De ahora en adelante, que tú y yo tenemos que hacerlo. Un trabajo para el Señor. Y lo que hacemos para el Señor no lo podemos hacer solo, porque si hay uno que nos enseñó a vivir en comunidad fue Jesucristo. Desde nuestro Padre Dios, que manda a su Hijo, y desde nuestro Padre Dios, pues que le da a esa mujer idónea, Adán. Entonces, desde ahí vemos que tenemos nosotros que hacer comunidad, que trabajar en comunidad, trabajar en equipo, porque esto es para que el Señor se glorifique. El trabajo en equipo es para darle la gloria a Dios, y muchas veces nosotros no contamos con esa capacidad de trabajar en equipo, pero hoy vamos a pedirle al Señor que nos dé esa capacidad a ti y a mí, de nosotros poder trabajar en equipo, que se pueda difundir la palabra de Dios